Bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Esta, como muchas de las que hemos tenido en estas casi 90 en este último año, estaba muy pendiente y quien está frente a mí lo sabe porque le había dicho varias veces que teníamos que sentarnos aquí a hablar un rato, hablar de literatura, hablar de su oficio, hablar de su pensamiento, porque toda literatura es un pensamiento, así nos hayan querido convencer de lo contrario. Hoy le quiero dar las gracias a Juan Cárdenas por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, contento de estar acá con vos. Pues yo más, porque acabo de leer la última publicación, espero que no la última, pero sí la más reciente novela de Juan, a quien además tuve el gusto de publicarle algunos libros en mi oficio anterior como editor. Pero creo que esta novela nos sirve de entrada a lo que nos proponemos hablar hoy. Y es cuando te contacté, me dijiste, hablemos, pero hablemos de literatura. Y yo quiero empezar con una idea que está aquí en Peregrino Transparente. Yo espero que se lean de verdad esta novela. Yo creo que es una de las grandes novelas que se ha escrito en Colombia. Y ojalá se lea masivamente porque es una novela brillante. ¿Cómo hablar entonces de literatura de un lugar que no existe? O que no ha terminado de existir? Eso lo dices lo dice algún personaje de tu novela, que son personajes que están metidos en una experiencia que tuvo este país, que fue la Comisión Coreográfica a mediados del siglo XIX. Agustín Codazzi y un grupo de pintores, dibujantes, geógrafos recorrieron el país para pintarlo, documentarlo, con una idea un poco de dar cuenta de las culturas, las razas que llamaban en ese entonces, y la conformación social y geográfica del país. ¿Qué quiere decir eso para ti? Hablar de un lugar que no hemos terminado de crear, como dice Alfonso Múnera, una ficción imaginada, una nación que no hemos terminado de construir en nuestras cabezas. Bueno, primero Juan, gracias por invitarme. Es un gustazo estar aquí con vos charlando, sobre todo charlando de literatura y charlando de estos asuntos que yo sé que a vos también te obsesionan, la manera en la que las oligarquías históricamente, oligarquías que por supuesto cuando uno dice oligarquías la gente inmediatamente surge un cuadro de costumbres, ¿no? Uh-huh. De nuevo, decir oligarquía es concitar una cantidad de estereotipos y de imágenes un poco muertas. Entonces, a mí me gusta referirme y definir muy rápidamente, también a riesgo de sonar machetero, pero esas oligarquías son en realidad pequeños, digámoslo así, agentes de protectorados de grandes potencias. La novela transcurre en un momento, creo yo, muy crucial de la historia reciente del mundo, que es mediados del siglo XIX, que es el momento en que el capitalismo pega un acelerón impresionante. Se está empezando a producir, digamos, la irrupción de Estados Unidos como jugador global. Por supuesto, en ese momento Inglaterra es la principal potencia del mundo. Pero es un momento donde empiezan a redefinirse muchas cosas, entre otras cosas las relaciones laborales. Y es un momento en que se produce un cambio muy drástico entre el modelo, digámoslo así, de producción esclavista y el modelo en el que estamos ahora, el modelo asalariado de explotación que también y tan claramente describió Marx en El Capital. Entonces, ese momento de cambio implica también un montón de cosas. Porque claro, las implicaciones, digámoslo así, a nivel estético, a nivel espiritual, de un cambio de régimen laboral son incalculables. Entonces, el libro trata de ubicarse en ese momento, y además me parece tan increíble que en este país, en ese momento, justo en esa época, se están produciendo los mismos procesos. La abolición de la esclavitud, por supuesto con la resistencia feroz del Partido Conservador, se está produciendo ese cambio de régimen y en ese mismo instante deciden hacer la Comisión Coreográfica, que es viajar por Colombia, y se decide viajar por Colombia un poco en esa misma clave del cambio de régimen económico. Uh-huh. Es decir, había que convertir al país en una fuente de mercancías, que es como los liberales de su momento veían
al país. Era una fuente de exportaciones, pues porque, en fin, el modelo extractivo que llaman ahora se pone en marcha en ese momento. Entonces es muy interesante las ambigüedades de la comisión. Es ese proyecto al mismo tiempo científico, pero también artístico, al mismo tiempo etnográfico, geográfico, de ir a agarrar pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo de ver cómo convierten al país en una despensa de mercancías. Se lo dice Mosquera a Ancísar o a alguno de los que está ahí, o al mismo Price, que es uno de los, que es el protagonista de tu novela, o en todo caso la voz más predominante en la novela, que necesita una imagen para poner en el New York Times y necesita Sí, una, ¿cómo se llama? Una suerte de marca país sí, de la época, que es muy interesante porque en todo caso dentro de ellos mismos en esa peregrinación, por eso la novela se llama Peregrino Transparente, en esa peregrinación están todas esas tensiones presentes en ellos mismos y en su conversación. claro. Toda literatura, perdón, es también una manera de conversar con el pasado, con la realidad y con esas tensiones que estaban experimentando. En 1851 se ocurre la abolición de la esclavitud en el país y hay también una división, o empieza una división en el liberalismo, colombiano, que creo que va a ser definitiva y en la que tú también ves, si se quiere, un espejo con lo que estamos viviendo hoy. Sí, por supuesto. De hecho, a mí me parece que yo lo que traté de hacer fue sumergirme en el 19, en ese momento tan crucial, también tratando de encontrar claves, incluso para mí mismo. O sea, el ejercicio no es como que yo tengo una tesis acerca del 19 o tengo una tesis sobre el presente y voy a exponerla. El ejercicio es de verdad una inmersión en todo ese material, y cuando digo material luego en un sentido muy real, o sea, es pura materia viva, las imágenes, los archivos, las cartas, toda esa materia arroja claves sobre cómo esa materia puede arrojar claves para una lectura del presente, ¿no? Y del momento también tan crucial que estamos viviendo ahorita, que me parece que también, si lo pensás bien, el presente también está marcado por una redefinición de las relaciones laborales. Uh-huh. Es decir, estamos viviendo la uberización absoluta. La tecnofeudalización de nuestras vidas. Exactamente. Entonces, eso está generando, yo creo que unos nuevos tipos de vasallaje o de esclavitud moderna. El otro día se hizo viral un muchacho en Argentina que es repartidor, y él hablaba que se sentía muy libre porque trabajaba como 18 horas al día. Él decía, no, yo soy libre, decía, ¿no? Entonces era muy hermoso ver a ese tipo diciendo eso, y los ecos con, por ejemplo, testimonios de esclavos o de gente esclavizada en el siglo XIX, que en pleno proceso de abolición los conservadores traían a escena para que vieran, no, miren lo bien que los tratamos, no, miren, aquí está el ejemplo, mírenlo bien, lo tengo bien peinadito, ¿no? Y le preguntaban, no, sí, mis amos son los mejores del universo, me tratan fantástico, yo estoy re bien, ¿no? Hay algo en lo que tú has insistido mucho y en eso creo que empecé a admirar también tu pensamiento, y es Colombia parece que cierta literatura a partir del neoliberalismo no quiso reconocer más su tradición, y nosotros tenemos una tradición. De hecho, este Claro. libro parte de una lectura de un libro que se llama Peregrinación de Alfa, de Manuel Ancísar. ¿Quién fue Manuel Ancísar y qué significó descubrir ese libro para ti? Que creo que es un libro, se lo pueden descargar libremente en la biblioteca de AFIT. Yo lo acabo de hacer y estoy leyéndolo, estoy feliz. Y ojalá una editorial comercial se animara a publicarlo en una edición mucho más popular, de bolsillo, que circulara como circula María, o como circula ahora recientemente el Soledad Costa de Samper, que por cierto me parece que para mí mi libro del año pasado, mi gran libro del año pasado fue Una familia patriota de Soledad Costa de Samper. Me parece que fue el libro más importante que se publicó en Colombia el año pasado, sin lugar a dudas. Es un rescate, pero por eso mismo que estás diciendo me parece importante, ¿no? Porque yo creo que a los colombianos letrados, no al pueblo, porque el pueblo conserva la memoria de una manera muy particular,
esa es otra de mis obsesiones, digamos, literarias, y es cómo se conserva la memoria y cómo el pueblo es una especie como de estratificado, de yacimiento estratificado de conservación de memorias obturadas, silenciadas, perdidas, reprimidas. Este es un país, y eso justamente reconecto con respondiendo a la primera pregunta que no la terminé de responder. Claro, una cosa que sí han hecho bien las oligarquías acá, esas oligarquías coloniales, como ya dije, que son realmente serviles a poderes coloniales externos y no a su propio país, esas oligarquías han sabido controlar muy bien los olvidos. Son como administradores de olvidos, saben, tienen una especial habilidad para el diseño del olvido. Lo que pasa es que este país tiene un pueblo muy, 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 muy particular. Y es muy particular porque a pesar de que le hacen toda esa, lo someten a esos olvidos sistemáticos, de repente acá, por alguna razón que no acabamos de entender muy bien, muy misteriosa y al mismo tiempo sumamente potente, las memorias tienden a emerger de ese pueblo y uno no sabe, ¿no? De las piedras. Debajo de las piedras. Pues mira lo que acaba de pasar con la represa de Urra, ¿no? Con las inundaciones ahorita en Córdoba. A Kimi Pernía, que lo habían asesinado, y no apareció ni el cuerpo de Kimi Pernía, ¿no? O sea, imagínate el nivel de sistematicidad para el olvido. Es como no va a aparecer ni el cuerpo de la persona que se está oponiendo a la construcción de la represa. No hay mártires. No hay posibles, ni cuerpo, claro. no hay duelo posible, no hay nada, no hay. Entonces intentan borrarlo. De repente la naturaleza, en unión con todo lo que está pasando, cambio climático y toda la vuelta, más la chambonada que han hecho los ganaderos de destruir los jarrillones, construir los jarrillones y destruir la canalización sinú milenaria, se inunda esa vaina y de repente a partir de la inundación vuelve y surge la figura de Kimi Pernía, ¿no? El líder, como uno dice, pero este man no lo habían matado y recontramatado, y vuelve y sale. Y de repente todo el mundo vuelve y reinstala en la conversación a Kimi Pernía. Pana, eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante y creo que pasa en pocos lugares. La manera en la que este país tramita su memoria y las cosas vuelven a aparecer, cosas que se creían olvidadas, sepultadas, no sé qué, es muy impresionante. Y a mí eso me obsesiona. Y yo me considero sencillamente como una especie de instrumento de ese efecto mágico de la memoria popular. Yo soy alguien que baja allá y dice, puta, yo creo que jalando de este hilo podemos reinstalar cosas y volverlas a reactivarlas para la conversación, para el pensamiento contemporáneo, para la discusión pública, para la estética, entonces, claro, ahorita, y ese es mi interés con Ancísar, ¿no? ¿Quién fue Manuel Ancísar? Pues bueno, yo tampoco soy un experto, no me voy aquí a ridiculizar haciendo de historiador, pero pues Manuel Ancísar es un personaje fundamental en el siglo XIX, un tipo muy raro, porque es un tipo que sale con su familia exiliado para Cuba. Él es de una familia conservadora, realista, que salen en la independencia, se van para Cuba. Y entonces... Cuba todavía bajo dominio Cuba español. Bajo dominio español, por supuesto. Y él, por lo que parece ser, y es lo que más o menos se sabe, el tipo entró en contacto con círculos de liberales y de masones en La Habana. En realidad Manuel Ancísar no era colombiano, Manuel Ancísar era cubano. Se crió en Cuba, luego se fue con su familia también para Caracas. Él se crió entre Caracas y era más caribe, La Habana. Era un caribeño, pero nacido en Bogotá. Y entonces ellos vuelven N años después acá a participar un poco de la vida política. Ancísar vuelve acá a Colombia y acaba siendo nombrado, él ejerce distintos cargos públicos, etcétera, etcétera. Y acaba involucrado en la comisión coreográfica como el primer cronista de la comisión. Y escribe este libro absolutamente fascinante, maravilloso, escrito además en una prosa divina. Sí.
absolutamente de un lenguaje tensado por dentro, que es una belleza absoluta, combinando además muchos registros. Es un libro irónico, se ríe, hay una ternura, porque por cierto su acompañante, a quien nunca se menciona por nombre propio, es nada más y nada menos que Carmelo Fernández, el gran pintor venezolano, que fue el primer pintor de la Comisión Coreográfica. Y ellos dos, junto a Codazzi y un pequeño grupo de cargueros y de distintos, bueno, toda la expedición, no muy grande, por cierto, van viajando primero por toda esta región, por el altiplano cundiboyacense, luego también se van a los Santanderes, a una parte del Magdalena. Es esa primera fase de la comisión la que narra Ancísar en el libro. Y esta es la hora que no entiendo cómo ese libro no es un clásico de la literatura latinoamericana. Bueno, de nuevo, es nuestra propia culpa. Los colombianos hacemos cosas y no sabemos a veces de verdad que me parece increíble que no sabemos ni lo que hacemos, ¿no? La falta de yo creo que hay un déficit de imaginación crítica en Colombia. Y esa es la palabra exacta. No hay imaginación crítica. Lo que el largo proceso de los años 90, lo que erosionó fundamentalmente el proceso, digamos, de neoliberalización de la literatura y del campo literario en Colombia entre los años 90 y la primera década de los 2000, no solamente fue la memoria, es decir, no solamente fue una máquina de olvido más, sino que al mismo tiempo lo que hace es erosionar la imaginación crítica, que en este país la había. Ya vamos a volver ahí para que hablemos un poco de ciertos determinantes de ese momento neoliberal que todavía está muy presente, aunque está cambiando. Pero antes de eso, tú decías, antes de estar aquí, hasta los 80 aquí hubo una conciencia crítica muy importante, hubo revistas, hubo gente pensando, hubo escritores que a uno le podían gustar o no, o escritoras, pero había una discusión muy potente sobre ese pasado. Como el libro de Ancísar, tú has mencionado muchos olvidos literarios, como el de Soledad Costa de Samper, por ejemplo, como el de la propia Vorágine, que fue sometida como a hacer una especie de libro extraño, raro, que no se podía leer, que no contaba nada, que era una especie de accidente, ¿no? Claro, y era un libro... O María, que tú también has hablado María, de que es un mucho. libro que yo también Pero me gustaría que hablaras mucho, un poco de ese... Sí, yo creo... forma parte de esto, ¿no? Yo creo que... yo me acuerdo que hasta hace muy poco tiempo, hasta hace, ponele 10 años, no sé, en el campo intelectual colombiano y entre los escritores había casi un consenso de que La Vorágine era un libro colorido y simpático, un libro como casi con el que se hablaba con cierta condescendencia. Yo creo que la clase intelectual colombiana tiene un complejo tremendo, muchos complejos. Y uno de esos complejos se ve reflejado en la condescendencia con la que hablamos de lo que nosotros mismos hemos hecho a lo largo de 200 y pico años de vida republicana. En las artes, en la política incluso, y desde luego en la literatura. Entonces se hablaba de La Vorágine como vamos a perdonarle la vida a este librito, ¿no? Y yo modestamente tengo que decir que yo siempre fui un militante del libro porque yo me daba cuenta de la complejidad del libro y de lo monstruoso que era. Yo creo que ese carácter monstruoso es lo que hacía que muchos, cuando algo es monstruoso, es amenazador porque corres el riesgo de que esa vaina te devore. Te devore y te destruya tus certezas. Que eso es lo que hace un libro como La Vorágine. Despedaza certezas, ¿no? Tranquilidades, comodidades intelectuales, las despedaza. Porque pues eso es una vorágine del idioma, una vorágine de la lengua. Principalmente. Y pues lo mismo pasa con muchísimas obras de la literatura y de nuestra tradición, ¿no? Mira, ahorita, por ejemplo, yo creo que se ha hablado injustamente poco de un proyecto que publicó o que viene publicando la Universidad de los Andes, que es Los escolios de Gómez Dávila comentados por Ernesto Folkening. Eso se publicó en 2 volúmenes. Yo soy un fanático, amante, lector
de don Nicolás, que pues se supone que está en las totales antípodas de mi pensamiento. Yo no lo creo tanto así porque lo he leído tan bien y he entendido tanto las intimidades de su pensamiento reaccionario que yo termino compartiendo muchas de sus, sobre todo de sus intuiciones. Pero ese libro, que es un proyecto intelectual hermoso, mostrar, ¿no? Porque la historia es así, Gómez Dávila escribe Los Escolios en un cuaderno y le pasa los cuadernos a Folkening, y Folkening... Los Escolios son aforismos muy cortos que escribió este intelectual bogotano, Nicolás Gómez Dávila. Vecino de aquí, vivíamos vecino cerquita. aquí, tenía una biblioteca aquí en la 76, y que después de muerto su biblioteca fue donada y Villegas Editores publicó hace 30 años unos tomos con esos escolios, pero entonces Juan está aquí contándonos que Los Andes publica esa... ¿Quién fue Ernesto Folkening? La gente de pronto que no sabe... Ernesto Folkening es probablemente uno de los críticos más importantes que hemos tenido en Colombia, ¿no? Muchas veces me da risa porque dicen, no, el crítico alemán o el crítico belga, Ernesto Folkening. Pues si Ernesto Folkening llegó acá siendo un muchacho y vivió toda su vida acá en Bogotá, y es muy hermoso leer los diarios, que por cierto yo estoy en el proyecto de ver si logro volver a editarlos, porque salió una edición en la Universidad de Antioquia hace ya unos cuantos años, pero la edición, bueno, en fin, tiene un montón de problemas, tiene un montón de ratas, no está lo suficientemente bien cuidada la edición. Esto dicho, sea de paso que yo amo a la Universidad de Antioquia y respeto un montón el trabajo que hacen en la editorial, pero me parece que con ese libro se descacharon y hay que volverla a sacar. Folkening es un tipo que montaba en bus, un tipo súper modesto, comía en fondas, comía en restaurantes chinos del centro, comía entonces y ese tipo que leía en no sé cuántos idiomas y era un tipo con una erudición realmente increíble, erudición de la linda, ¿no? Erudición viva. Esa gente que es capaz realmente de todo lo que lee convertirlo en vida, ¿no? Mientras el tipo estaba pensando en no sé qué referencia de los de Karl Kerenyi, las religiones griegas del pasado, el tipo está subido en una buceta y viendo cómo un ciego se pone a cantar en una buceta. Entonces tiene como esos apuntes que son absolutamente hermosos. Bueno, y ese tipo con esa sensibilidad estuvo durante muchos años acá escribiendo crítica literaria. Primero fue crítico de cine de la Radiodifusora Nacional, hay que decirlo. Yo estoy obsesionado con ver si se encuentran esos programas o bien los guiones o algo, porque no están. No están. Eso que publicó Colcultura nunca está hecho. Pues yo no tengo esos libros, ¿sí? Voy a buscar. Hay que buscarlos. Folkening primero fue crítico de cine en la Radiodifusora y luego estuvo años, décadas, sobre todo en la revista Eco, de la que fue director. Y era un crítico soberbio. Crítico increíble. Por cierto, uno de los primeros que logra captar el valor de un tipo como Osorio Lizarazo, por ejemplo, que es un gran escritor que tampoco hemos sabido leer bien. Nos faltó imaginación crítica para leer a Osorio Lizarazo. Lo condenamos por haberse ido a trabajar con Trujillo, entonces ya tampoco sirve. No, pues claro, pero primero trabajó con Perón, que es lo chistoso. Sí. Parece que varios pero de los nos llenamos de esas anécdotas para despachar gente, ¿no? Bueno, ya ese no. Bueno, pero es que esa es la otra. Todo lo que huele. De Nicolás Gómez y te desvié, pero bueno, no importa. Pero no importa, oye, en el fondo forma parte de la misma vaina y es que es de nuevo de el desdén. Como deje eso así. Que es muy de la cultura de acá, la cultura letrada bogotana, como muy, deje esa vaina así. Sí. ¿Cómo no? Mejor déjese ese fulanito que no sé qué. Entonces, sí. Entonces, no, ¿y quién sí? Entonces, no, fulanito en cambio es distinguidísimo, ¿no? Esa es la aspiración. Folkening, pero me interesa lo de Gómez Dávila. Pues es que es increíble porque Gómez Dávila escribe Los Escolios y como eran panas y hablaban un montón, el man le da los escolios y le dice, mira, ahí te los dejo. Y Folkening lo que empieza a hacer es le comenta escolio por escolio. ¿Qué dice? Y el libro que ha publicado Los Andes es hermoso porque es de verdad como verse un partido de tenis entre Alcaraz y Djokovic. Hermoso. O sea, es un partido de tenis, un partidazo de tenis. Porque obviamente Folkening se ve que admiraba muchísimo a Gómez Dávila. Entonces hay un montón de partes donde lo cubre de elogios y alabanzas y otras partes donde le dice, no, esto así no es, ¿no? Y otras partes donde le dice,
yo pensaría más bien esto otro, o donde se pone chistoso, el otro también se pone chistoso. Es maravilloso. O sea, y ese tipo de cosas deberían, yo creo que tener mucha más cabida en la conversación de hoy, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero es que yo creo que las cosas que se están discutiendo allí en ese partido de tenis son cosas que hablan de lo que estamos viviendo hoy. Como lo que se discute en el medio de la expedición coreográfica. De hecho, hay una parte muy interesante en todo lo que significó la división del liberalismo, perdón, entre gólgotas y dragonianos. Es decir, los gólgotas eran los liberales ricos, o en todo caso burgueses, o en todo caso aristócratas, o que se creían, y los draconianos eran los artesanos, es decir, un poco los más. Y yo creo que hay una tensión que sigue perviviendo, o por lo menos que quienes vivimos en el mundo de la literatura, que es una pequeña minoría, tampoco es tan importante como creemos, seguimos teniendo como ese fantasma de que aquí hay una gente aristócrata y otros populares. Y como tú dijiste alguna vez cuando te pedí un artículo para la revista Arcadia hace unos 10 años, cuando te dije, es que queremos hacer un especial sobre las literaturas regionales, o no sé qué estaba hablando yo, tú muy vehementemente me dijiste, pues será la única literatura, porque allá tampoco es que, o cuáles son los ejemplos de allá, dime cuál es la literatura del centro, claro, cuál es la literatura de los gólgotas. Claro, si la literatura colombiana es básicamente literatura provinciana. ¿Por qué no hablamos de esa idea de habernos perdido también mucho, de haber creído en esa idea de rama de la ciudad letrada y de verdad de un poco momificar, como dicen en el Valle y en el Cauca? Es que yo creo que lo que sí hicieron bien es en esa ciudad letrada. Yo creo que la descripción de rama es ajustada. Yo creo que es una buena descripción. Yo creo que sí se aplica al caso colombiano. Habría que, por supuesto, matizar muchas cosas que ahorita no podríamos hacerlo por falta de espacio y de tiempo, pero sobre todo habría que caracterizar esa ciudad letrada bogotana como un sistema primero de legitimación cultural. Es decir, a pesar de que todo se produce por fuera, Bogotá sí siempre fue el espacio de legitimación cultural, porque era el espacio que tenía las instituciones y sobre todo el espacio que tenía los periódicos. Vos fíjate que eso sigue pasando. En cierto modo, un escritor no acaba de ser escritor en Colombia si antes no es columnista. Claro. Y sobre todo columnista de un gran medio. Vos tenés que pasar por ahí. Y yo creo que el columnismo, que por supuesto ha dejado ejemplos hermosos y cosas buenísimas y hermosas, por ejemplo, no sé, pues toda la obra de Luis Tejada se escribió en columnas, y la obra de Luis Tejada es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Una cosa hermosa. Poderosísima, que eso sigue teniendo al mismo tiempo como fuego juvenil, altura poética y luego como agudeza intelectual. Tiene las tres cosas, ¿no? La obra de Luis Tejada. Pero con esas salvedades de que se han hecho cosas maravillosas en los periódicos en Colombia, yo creo que sobre todo en las últimas décadas esa inercia del columnismo, de haber pasado por el columnismo, le pasó una factura malísima a la literatura colombiana. Porque en cierto modo es lo que decimos, ese columnismo solamente puede tener altura si está sostenido por una conversación mucho más rica que se está teniendo en otros espacios. Pero en ausencia de esa conversación, vos lo que tenés son opinadores profesionales y una gente realmente con un nivel, pues, no voy a decir que intelectual bajo, pero sí, porque en algunos casos no es así, pero sí cumpliendo unos roles de servidumbre del poder muy claros, muy claros. Yo creo que es casi imposible hacer columnismo en Colombia sin hacer servidumbre del poder. Yo creo que es casi imposible. Yo creo que, no sé, tenés que ser realmente un outsider total para poder estar haciendo opinión hardcore, independiente. Sí, o un rebelde de ellos, digamos. Exactamente. Caballero, digamos, claro, pero es esa rebeldía completamente permitida, ¿no? Claro. Porque, ojo, también hay esos son matices. Es como que
el sistema es lo bastante hábil, como todo pequeño sistema criptototalitario, que es lo que era hasta hace poco este país. Siempre hay que, para que el totalitarismo funcione, vos tenés que tener la capacidad de mostrarte permisivo con la crítica, ¿no? Se vale un marihuanero en la casa, digamos. Se recontravale, y es más, se aplaude incluso, ¿no? Se lo reduce incluso a sus rasgos más folclóricos. Por ejemplo, paradigmático de eso es lo que hicieron con Vallejo, ¿no? Pero fíjate Con que ahí hay Fernando una Vallejo. cosa que tiene que ver, y ya nos fuimos para otro lado, pero Sí. no importa, con algo que tú conoces bien, y es cómo eso en Bogotá opera, pero fíjate que en Cali algo como Andrés Caicedo no funciona. Ese marihuanero no es aceptado en la casa. Es expulsado, vejado, señalado, metido en un hospital. O sea, son unos dramas que uno dice en lo regional en Colombia, y está acá el nivel de violencia frente a esa idea de ser otro y de poder existir de otra manera, es castigada con una violencia tremenda. Y fíjate que eso que estás diciendo es muy cierto, y a mí me gustaría introducir ahí un matiz importante, porque cuando uno habla de estas vainas, es muy fácil caer en el discurso de no, lo que se persigue es la diversidad. ¿Me explico? Es decir, no, lo que se persigue son otras maneras alternativas de no sé qué. Pero incluso lo digo de manera regional. O sea, el outsider regional no tiene cabida, es un forajido. No, para nada. No, eso para nada. Pues pensá en Gómez Hatti. O en García Márquez, sí, directamente. O en García Márquez, por supuesto. Sí, es decir, yo creo que no es tanto la diversidad lo que se persigue y lo que se aplasta, sino todo lo que realmente tiene potencial insurgente. Todo lo que verdaderamente está amenazando el orden simbólico, esa vaina se persigue. O se ignora, ¿no? Es decir, hay distintas técnicas para neutralizar ese fuego insurgente, ¿no? Yo creo que la más exitosa y extendida ha sido ese desdén, ¿no? Como, no, eso no está pasando nada. ¿Vos pensás que hubiera pasado con Andrés Caicedo si Luis Ospina no se pone a militarlo? Si Luis Ospina no se pone, pero de verdad como loco. Décadas. Sandro y Luis. Sandro y Luis, es decir, a darle, pues sería Luis Tejada. Como tantas otras cosas que tú has dicho. Pues porque, claro. Por ejemplo, un escritor o un ensayista como Carlos Granés insiste en que todas esas vanguardias, nada de eso es importante, digamos, que fueron accidentes históricos muy bonitos, pintorescos, de una América Latina que soñaba con ciertas ideas que no son modernas, o en todo caso que pertenecen a un mundo casi que inventado, ancestral, nuestros propios indigenismos o nuestras propias Lavachué, los movimientos de los 20, nuestro muralismo, todo eso fue condenado como a ser un capricho. Bueno, primero que todo hay que decir que Granés forma parte de una tradición intelectual conservadora que se impuso en América Latina en las últimas décadas, sobre todo es muy asociada a la ideología neoliberal. Y por supuesto allí hay como intelectuales de distintos lugares del mundo que hacen una valoración de lo que fueron las vanguardias en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, muy en una clave ideológica. Es decir, eso hay que decirlo clarísimo. Es decir, forma parte de una manera de recibir las vanguardias. Y es lo que tú estás diciendo. Ellos trazan una línea divisoria, es decir, había unas vanguardias buenas y unas vanguardias malas. Entonces, según ese relato, entonces las vanguardias malas serían las vanguardias supuestamente defensoras de lo autóctono, las indigenistas, las nacionalistas, las que están ligadas, por ejemplo, a proyectos políticos insurgentes o proyectos políticos nacional populares. Esas son malas y además son nazis, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, Vasconcelos era nazi, ¿no? Entonces siempre agitan ese fantasma del fascismo y del nazismo y del totalitarismo, asociándolo a determinadas formas expresivas, ¿no? Por supuesto que esto tiene una larga historia, esto va hasta Marta Traba,
Marta Traba es en gran parte responsable de ese relato. Ella es una de las responsables. Luego ella, a lo largo de su vida, también matizaría sus propias ideas, pero el daño ya estaba hecho. Entre otras cosas porque Marta Traba era antiperonista, pero bueno, eso es otro tema. Pero en contraposición a esa vanguardia mala, luego estaría una vanguardia, digámoslo así, simpática. Las vanguardias que ellos llamaban cosmopolitas, que estaban ligadas a las vanguardias europeas y que esas vanguardias supuestamente sí estaban, les interesaba la experimentación formal y lo que importaba, y eso es con ciertos rasgos de esa vanguardia, entonces sí comulgan, pero porque la asocian justamente a los valores del capitalismo, libertad, liberales, no sé qué. Es decir, es libertad individual. es decir, por mucha gaseosa teórica o gaseosa documental que le quieran poner, en el fondo lo que hay es una partición ideológica. Cuando uno va a estudiar realmente lo que fueron las vanguardias, no solo en Europa, en América Latina, y te diría que incluso en América Latina más que en Europa, uno se da cuenta que esas líneas divisorias no se pueden aplicar. Si uno es riguroso con lo que estaba pasando, con los debates que se estaban teniendo en esos momentos, en los años 20, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, que fue un lugar importantísimo que tuvo vanguardias absolutamente fascinantes. Pero Colombia también. Uh-huh. Colombia también se produjeron esos debates. Y cuando uno va a la letra chica de esos debates, vos te das cuenta que es imposible separar quiénes eran los supuestamente autónomos de los que se supone que eran indigenistas. Entonces, había mucha más contaminación de lo que podía parecer. Claro, ¿en qué se basan buena parte de los argumentos de esta corriente revisionista? Bueno, se basan en el lenguaje típicamente altisonante y taxativo de los manifiestos vanguardistas, ¿no? En este lugar no permitiremos influencia europea, no sé qué. Están diciendo eso cuando es gente que se ha ido a estudiar a Europa, probablemente. No, Rómulo Rosso, por ejemplo. Rómulo Rosso se fue de acá con una beca a estudiar a Europa. Y es muy curioso porque es en Europa y en contacto, por cierto, con la reivindicación que están haciendo las vanguardias europeas de, por ejemplo, el arte de Oceanía, el arte africano. Ahí es donde Rómulo Rosso dice, ve, yo no soy muisca, y comienza realmente él a crear de la nada, por cierto, ¿no? Porque como los muiscas prácticamente no dejaron iconografía, Rosso se inventa una iconografía y se inventa toda una imaginería alrededor de mitos, que era lo que se estaba recogiendo en ese momento. Esas estrategias de borramiento están muy presentes en toda la generación del boom, o en lo que se llamó el boom latinoamericano, sí, como una corriente, digamos, editorial, comercial. Y yo lo pienso en cada una de esas figuras, incluyendo a García Márquez, que también dice que La Vorágine es un libro menor y que todas esas novelas escritas entre el año 48 y 62, en Gracia y Discusión, lo que llaman las novelas sobre la violencia, ninguna vale la pena, todas son libros que se dedican a contar muertos y no lo que le pasa a los vivos, lo dice en una entrevista en la revista La Calle. Pero a mí lo que me hace hoy preguntarme en el tiempo que estamos viviendo es ¿por qué ese arribismo comenzó a gobernar a esa generación? Y se va a propagar de ahí en adelante, de alguna manera, como el sino del escritor latinoamericano, que tiene que borrar. Sí, claro. Todo eso son el piedracielismo, son cursilerías. La María es una novela pastoril. Soledad Acosta es una señora encerrada que escribía cosas. Manuel Ancísar es un libro para que lo estudien los historiadores o los antropólogos. Es decir, ese borramiento también es una especie de asesinato de la potencia de lo que podría uno, sí, por ejemplo, estudiar en la universidad cuando estudia literatura, reconocer esa riqueza. Uno no lee historia, no lee antropología, no lee crónicas del siglo XIX. Digo, ¿qué piensas tú del boom como el gran instrumento de borramiento? Lo fue en muchos sentidos, ¿no? Valencia Gelkel, en una crítica famosa que tiene, utiliza la metáfora kantiana de la mayoría de edad para referirse a la escritura del boom, ¿no? Pues dice, bueno, por fin estamos dejando la infancia y estamos llegando, ¿no? o la adolescencia
los sarampiones de la adolescencia y estamos llegando a la adultez con la escritura del boom. Eso dice Valencia Gelkel en esa crítica famosa. Y me parece que esa metáfora ha hecho carrera, tristemente. Muchos la repiten, incluso todavía caracterizando la literatura latinoamericana. Dicen que éramos unos niños de pecho hasta que llegaron estos próceres del boom. Yo tengo una valoración yo quiero mucho a los escritores del boom. Les tengo un cariño incluso como de lector amateur. Pues los quiero un montón. Tengo en los últimos años una especie de nuevo romance con García Márquez. Lo estoy volviendo a leer, lo quiero un montón, lo quiero. Y esa es la palabra, lo quiero. Quiero incluso hasta Varguitas. No, yo también. Al primer Varguitas lo quiero. A Donoso ni se diga, me parece un monstruo. Me parece que El obsceno pájaro de la noche es un libro absolutamente descomunal. Y así podríamos seguir, pues, con varios de los del boom. Pero es cierto que a nivel historiográfico porque también eso fue parte de una operación comercial, eso no hay que olvidarse de eso, y una operación de posicionamiento. Y hay que decir, y esto se ve muy bien leyendo las cartas que han ido publicando, la correspondencia que se ha ido publicando en Alfaguara, que ha ido saliendo las cartas del boom, etcétera, que se mandan todos ellos, uno se da cuenta de lo trepas que eran. Eran unos trepas. Y hay que decirlo así, porque esa es la palabra, unos trepas. Entonces, lo digo hasta con simpatía y con cierta picardía, ¿no? Los manes estaban en una operación de conquista global de los mercados y de posicionamiento de una idea de éxito muy neoliberal incluso. Es decir, el boom, los escritores del boom se trabajaron su lugar de posteridad y su lugar de éxito de una manera muy calculada, ¿no? Extrayendo de ese pasado todo. Porque las novelas de Vargas Llosa están ahí, sí. o García Márquez, está ahí. Pero sí, ya no me acuerdo si era... Bueno, uno de los que se pilla muy bien eso es Gutiérrez Girardot. Gutiérrez Girardot les dice a los del boom, no, mijitos, ustedes todos vienen del modernismo. Y lo argumenta, yo creo que ese es uno de los grandes aportes críticos de Gutiérrez Girardot, mostrar toda la cadena que ata la tradición del modernismo al boom. Se los explica muy bien. Ustedes no nacieron de la nada. De la nada. Gutiérrez Girardot, que por cierto fue completamente obtuso para entender las vanguardias, nunca entendió. Y por supuesto era un tipo incapacitado, yo te diría que incapacitado bajo cualquier punto de vista para entender, no sé, la escritura de un Zapata Olivella o de Candelario Beso. O un Candelario Beso, o de un Arnoldo Palacios, o incluso de tomarse siquiera la molestia de trabajar un texto como las memorias de Quintín Lame, como un texto literario, ¿no? Es decir, él tenía muchas limitaciones, pero yo creo que también hay que reconocerle a él también muchos aciertos críticos, ¿no? Por ejemplo, toda la valoración crítica que él hace de Guillermo Valencia y del papel nefasto de Guillermo Valencia en la poesía colombiana eso sigue en pie. Yo creo que es muy, muy, muy ajustado el tipo, ¿no? Yo creo que hay aportes críticos importantes allí. Pero como en todo, es que yo creo que por pereza mental, no todo es absoluto. Claro, es que eso es lo que estoy tratando de decir desde el principio. Y justamente a partir de lo que yo trato de hacer en El Peregrino, que es como, claro, yo me he encontrado con un montón de Foucaultianos que me dicen, tu libro qué bien porque muestra cómo el aparato de dominación del Estado llega e impone el modelo extractivo. Y yo digo, pues eso es solo un nivel de lo que está pasando, eso es quedarse en un nivel muy superficial y muy, muy pendejo de lo que yo estoy tratando de mostrar. Yo estoy mostrando las contradicciones de un proyecto como la Comisión Coreográfica, y esas contradicciones son oro puro, son bellísimas. Y mejor aún, estás mostrando las aventuras populares de un grupo de hombres perdidos en medio de una geografía, buscando a un pintor que ven un cuadro de él y se maravillan y dicen, este es el verdadero, que este es el que debería estar aquí pintando esto, vamos a buscarlo.
quiero decir, la literatura también es eso, es la vida. Cuando yo leí el libro volví a sentir algo y no tiene nada que ver en el estilo, porque esa es otra de las discusiones que aquí se instalan, es que los estilos dan pistas. No, yo el espíritu, te decía ahora, yo pensé por ejemplo en un escritor que yo amé y sobre el que hice mi tesis, que es Osvaldo Soriano, y es ese espíritu de ir a ese otro lugar y maravillarse también con la vida, con lo que dice la vida, cómo habla la vida. Tú haces algo acá que me encantó y es, por ejemplo, cuando ellos se encuentran, yo no sé si es a los Bogas o por allá en el Caribe, hasta dónde es que van, pones la lengua en la que escribe Candelario Beso. Cómo escribía gramaticalmente, Sí. que yo creo que también es divertirse, también es decir, todo cabe en este mundo tan complejo que es este país, que fue por donde empezamos, que no termina de existir en nuestras cabezas. Bueno, Candelario Beso hace un prologuito a sus cantos de bogas, y ese prologuito, yo creo que si yo tuviera que hacer una antología de los manifiestos vanguardistas de Colombia, empezaría por ese prólogo. Ese prólogo es posiblemente el primer manifiesto vanguardista que se escribe en Colombia, y se escribe en 1860 y pico, 1868 creo que son los cantos de boga, que se publica casi al mismo tiempo que María, o creo que unos pocos, 71 me parece que es decir, realmente pocos años después. Y ese prologuito es fascinante, porque es un escritor negro del Caribe colombiano que ha absorbido los cantos de boga y que él dice, no, esto hay que escribirlo como ellos lo dicen. Es hermoso. Es decir, producir un efecto sonoro. Que es la música, que es la vorágine. Claro, o sea, que es exactamente. eso, ¿no? Y una parte importante de nuestra tradición tiene que ver con eso, con cómo suena. Con cómo suena la lengua, cómo la lengua te va transportando de manera sonora por un determinado espacio, ¿no? Entonces, Candelario escribe ese prólogo y cuando él habla, él no está hablando en nombre de la negritud. Es que eso es muy importante. Él no dice, no, nosotros, las negritudes, no sé qué. No. Él llega y dice, no, él habla en nombre de los escritores hispanoamericanos. Es decir, sí, él no está en una minoría, en una reivindicación étnica, no, ni folclórica. Es un escritor. Es un escritor, y es un escritor universal, muy consciente de su lugar universal. Y lo mismo le va a pasar a Zapata Olivella, y lo mismo le va a pasar a Arnoldo Palacios. Lo que pasa es que como venimos de tantas décadas de ideología y de basura multicultural, se nos quiere vender a estos escritores como escritores étnicos o afros, ¿no? Pues afros son, pues obviamente. Y si no fueran afros y si no hubieran bebido de toda esa cultura, no habrían escrito lo que escribieron. Pero eso es negarles el carácter universal, es decir, y por tanto la capacidad de interpelación a todo el mundo de esas escrituras. Y yo creo que por eso es tan importante el prólogo de Candelario, bueno, entre otras muchas razones, pero esa es una de las cosas fundamentales. ¿Desde dónde está hablando Candelario allí? Candelario está hablando desde el lugar de un escritor hispanoamericano que dice que debe terminar la fiebre de imitación de modelos europeos, dice Candelario allí. En 1871, imagínate, o sea, la conciencia que ya había de algo que creo que puede conducirnos hacia la recta final de la conversación, y es, después del boom historiográfica y un poquito banalmente hablando, lo que se empieza a decir en Colombia, debido a múltiples factores históricos y sociales que ocurren en el país, es que esa literatura que viene después va a ser una especie de imitación, que son escritores que no pueden quitarse esa música de encima, de García Márquez, y de pronto llega el neoliberalismo, que yo creo que es un momento concreto en Colombia, en 1990, algo ocurre en Colombia, había ocurrido en otros países 10 años antes, pero aquí ocurre ahí, en ese instante, que es lo que llaman la apertura económica, y de repente me parece que se repite un bucle histórico, y es que esos que pueden salir a legitimar, esos que pueden tener acceso a otros mundos, a otros salones, a otros lugares, de la mano de muchos escritores del boom, por supuesto, que ya estaban allá, crean un campo literario en Colombia que es el que nos ha dominado hasta hoy, y con el que has sido tú profundamente crítico y creo que valiente, no de ahora, de hace muchos años, señalando
todas esas especie de imposturas literarias que se han instalado también en Colombia. Bueno, es que te voy a llevar la contraria en una cosa, es que el problema no es que hubieran creado un campo literario, es que lo destruyeron. Perdón. Esa generación destruyó el campo literario, la generación de Héctor Abad, de Mario Mendoza, de, ¿cómo se llama este otro man? Bueno, toda esa generación, lo digo por edad. Esa generación fue la generación con la que se acabó la conversación literaria. Primero porque todos estaban absolutamente subidos al carro del modelo del éxito que el boom les había heredado. Y tuvieron un desdén olímpico por lo más importante, que son los debates. Pues porque ya no había que debatir, porque pues el mercado había triunfado y el mercado era... La literatura urbana. Todo. Sí. ¿No? Y yo no soy, exactamente, ¿sí? Y yo no soy un... No, entonces esta cosa como de y además una idea curiosamente muy municipal del cosmopolitismo. que eso es muy chistoso, ¿no? O sea, no sé, cosmopolitas eran los cosmopolitas de los años 30, esos sí eran cosmopolitas. Estos tienen una idea completamente provincial del cosmopolitismo que creen practicar, y esa generación fue nefasta, y por supuesto pues allí hay que hacer salvedades, ¿no? Yo creo que ahí no ni Evelio Rosero ni Tomás González los podemos meter allí. Vienen de antes incluso. Son un poquito, claro, un poquito antes, y uno lo nota en las obras de ellos están realmente de una manera muy, te diría yo como muy discreta. Pero ellos siguen en su conversación, ellos como que dicen, no, si yo estoy haciendo esta vaina, estoy conversando acá con mi abuelo y con mi tatarabuelo. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vos que esa generación fue la generación que coincidió precisamente con y ellos fueron actores claves en la destrucción del campo literario. En Colombia no tenemos campo literario. Yo creo que en Colombia no existe el campo literario. Existe una especie de farándula y completamente dependiente de la lógica del periodismo, es decir, quedó mercado y el aparato de legitimación del periodismo atados, y eso es lo que sigue funcionando, ¿no? También con una idea corporativa, ¿no? Porque coincide con la llegada de Alfaguara, sí, claro, a Colombia con Planeta estaba desde los años 50, pero no dejaba de ser una editorial más dedicada a enciclopedias, y en los 80 es una gran tarea editorial literaria, publicaron grandes cosas, Vallejo, El Río del Tiempo aparecía ahí, muchas cosas, pero digamos que la llegada del proyecto de Santillana y de ese sentido común español nos convirtió en una especie de farándula, como dices tú, porque también el mundo hispano se convirtió en eso, ¿no? Bueno, el mundo se convirtió en eso, ¿no? Y también, yo creo que también ahí no hay que desdeñar algo importante. Yo viví muchos años en España y desde allí es que puedo decir esto que voy a decir ahorita. España llevaba desde su transición democrática sumida en un proceso voluntario de olvido sistemático. Tú mira, buena parte de los líderes de la transición democrática en España se murieron de Alzheimer o con Alzheimer. Esa vaina siempre me ha parecido paradigmática de lo que estoy diciendo. Sí, fueron artífices de olvidémonos tanto de la larga noche franquista como de la guerra civil y de todo el trauma. Ahora que hay, fiesta, diversión, mercado, hedonismo, no sé qué. Y la literatura no se escapó de eso. El campo literario entró completamente allí y coincidió con un momento de fortalecimiento económico de esas superestructuras mediáticas y culturales y editoriales. Y esa es la vaina que transplantan acá. Y pues, ¿qué hacen? Pues exactamente lo mismo que vienen haciendo en todo lado. Se corporativiza. Se corporativiza completamente y por tanto desaparece la conversación literaria poco a poco hasta el punto en el que estamos hoy, ¿no? Que yo creo que también lo dijiste en otro lugar cuando hablamos de tu libro anterior, ¿no? Y es que en todo caso hace 20 años sí hay una emergencia, hay un montón de proyectos entre los que está este proyecto de Julián Rodríguez, que murió hace unos 4 o 5 años, un gran amigo tuyo, en Colombia y en América Latina y en España. Entonces hay una especie de contestación de frágil, débil, pequeña, ni más faltaba, y que además tenía una tradición de editoriales independientes de los años 80, 70. Sí. Colombia tuvo grandes proyectos editoriales, claro. México, Argentina, o sea, tampoco esto era la punta pues de la vanguardia, había una tradición de gente
sobre la que se paran muchas de estas editoriales. Ponete a pensar en todas las traducciones que se hicieron en una editorial como El Áncora, por ejemplo. Imagínate. Ponete a pensar en eso. O siglo XXI. O siglo XXI, lo claro. que tú quieras, Sí. ¿no? O sea, el CEREC. Y menciona al Áncora porque la Universidad del fue como Cauca, las universidades no, mismas. bueno, las universidades ni se Entonces, diga, ¿no? Había un Sí. acumulado que estas editoriales como que traen de nuevo al ejercicio. Mm. Y creo que es por ahí también donde se ha resuelto también esa disputa. Hay Sí. un campo literario actuando. Porque no hablamos también de eso, que no se convirtió en el sentido común del neoliberalismo, sino que, y creo Sí. que tú haces parte, y tantos otros escritores Sí, hubo una... y escritoras. Por supuesto que, como se suele decir, el crimen nunca es perfecto, ¿no? Nunca acaban de completar la labor, nunca se completa la solución final, por suerte. Y siempre, incluso por los propios efectos de lo que ellos mismos hacen en su gran voracidad, claro, que por supuesto que quedan espacios, pequeñas bolsas de resistencia que cuando logran articularse pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Creo que el caso de la edición independiente en España y en América Latina fue, fue porque yo creo que en este momento está está pasando por una especie de pequeña crisis. Sí, sí. Bueno, 20 años, es apenas normal, ¿no? Claro, es normal. Y yo creo que hay una falta de ideas ahora mismo. Las corporaciones fueron muy hábiles también porque las corporaciones primero pasaron a imitar técnicas y estrategias que se habían inventado los independientes. Le dieron a Mark Fisher los directores corporativos. Exacto. y entonces, después de copiarles las estrategias, empezaron a robarles a los autores. Es decir, las independientes se convirtieron como en semilleros para que luego llegaran la Random y todas estas grandes y se los agarraran. O uno terminaba trabajando en Planeta, sí. Bueno, pero eso es decir, de algo hay que vivir. Todo se vale, ¿no? No, aquí lo que estamos es lidiando con las contradicciones de todos. Aquí no estamos acusando de manera total y absoluta a nadie. Pero mi punto es que sí estamos en un momento de crisis, pero venimos de algo que no ha perdido fuerza, ¿no? Las editoriales independientes siguen allí. De hecho, creo que todos los días salen nuevas editoriales independientes. Y hay que seguir dándole para adelante porque yo creo que esa es la vía y es la única manera de que esas bolsas de resistencia literaria y cultural sigan interconectándose y sigan produciendo vida. Y yo te diría algo más, creo que esos escritores que como tú comenzaron hace 20 años en Sexto Piso, Periférica, Laguna, en fin, todas las editoriales, Sigilo, cientos de editoriales que hay en el mundo de la literatura escrita en español. Iba a decir hispánico, imagínense mis propias. Como noté ayer, dice un libro que estoy leyendo que se lo recomiendo, además una historia que publicó Margarita Garrido con unos otros compañeros de historias en el Rosario, son 5 tomos. Y entonces leí ayer esta frase y es: la profundidad de la influencia moral de la corona en nosotros. Todavía tenemos esa profundidad moral en nosotros para decir que pertenecemos a un mundo hispánico. Pero lo que quería decir es, creo que aunque la crisis editorial es plausible, por el mismo sistema de distribución, de cambio de tecnología, en fin, de miles de razones, el acumulado de posibilidad de escritoras y escritores es muy grande. Y de gente con una conciencia que a lo Juan Gabriel, el enorme cantante mexicano, declaran hoy: no soy de nadie, soy de mí, puedo estar ahí, puedo estar allá. Juan Gabriel fue el único cantante que recuperó todos los derechos de sus canciones. Les recomiendo ver su documental, su serie documental. Peleó contra Televisa. O sea, Juan Gabriel se paró. Tremendo. Televisa no me veta a mí, yo veto a Televisa. Era un tipo con una dignidad enorme y yo creo que ese es el tipo de escritores que tenemos hoy y escritoras que ya entendieron y que como tú hay Gabriela Cabezón Cámara, en fin, conocemos muchas personas que creo que están dando también la batalla de sentidos. Tú con Gabriela Wiener tuviste una conversación dura en Santa Marta hace unos meses. Pero es que eso Gabriela y yo siempre estamos peleando. Pero eso es lo que se trata. Privado, pero es que yo también creo eso. Porque se puede ser amigo, pero somos muy amigos, pero siempre terminamos tirándonos así como en durísimo. Pero es que yo creo que ese espíritu deportivo hay que
hay que recuperarlo, ¿no? Porque si no la literatura se muere. Pues que si no es un aburrimiento también, es que tenemos que discutir, porque de la discusión es engendrante. Y hay como un miedo a la discusión muy tremendo. Yo creo que lo que vos decís es muy cierto. Yo creo que sí se ha roto un poco el sentido común ese del escritor corporativo, se ha roto. Me dijo Samantha Shevlin hace un poquito que se ganó, pues se pasó a Planeta o algo así. Dijo, ¿y qué? Pues ahora me pasé, yo no soy de nadie, ya trabajé un tiempo allá, ahora trabajo acá. Sí, ahora... Como perder el miedo. Pero yo también creo que hay que advertir contra unos nuevos peligros. Uh-huh. Porque, pues sí, vos puede que ya no quieras parecer un gerente de banco, que era un poco como el modelo de los años 90, que era como el escritor gerente de banco, tipo Jaime Bailey, esos tipos que son como... Polo. Exacto, con el polito y que debían parecer seres respetables de la sociedad y como bien peinaditos. Esos que salían bien peinaditos. Eso se puede dar roto. Pero el hecho de que todo adquiera la pátina de una diversidad el rebelde, no quiere decir que las corporaciones no estén al mismo tiempo utilizando todos los mismos recursos de la máquina de fabricación de hits y éxitos con todos estos nuevos actores diversos, digámoslo así. Haciendo subsellitos de indies. No, pero incluso lo que hacen con los propios autores. Es decir, con los propios autores que supuestamente están representando unas diversidades y unas nuevas sensibilidades, pues la triste realidad es que para la corporación no hay diversidades, lo que hay son nichos de mercado, más grandes o más pequeños, y a eso le apuntan las corporaciones. Pues es normal, pues si las corporaciones, pues es como la fábula de la serpiente y el sapo, ¿no? Pues el sapo que se le sube, pues es que siempre van a ser así, si es su naturaleza. Las corporaciones, por su naturaleza misma, tratan el mundo como grandes nichos de mercado. Y entonces ahí viene mi última pregunta, que tiene que ver con la novela, es los artesanos pierden. Pierden en el spoiler alert. 1855 los artesanos pierden. Melo, el presidente que ha citado tanto el presidente Petro, sí. Es derrocado y se organiza, digamos, un nuevo tiempo de otra gran pausa, pero del siglo XIX, no de la República Liberal del XX. Una pausa que va a conducir después a la imposición de un conservadurismo muy radical que nos gobernará hasta los años 30 de este siglo. Hoy, ¿qué sientes frente a eso que estás diciendo? Es decir, ya no es suficiente con un poco la impostura pública, decir, yo puedo estar donde yo quiera, yo hago lo que quiera. Hoy creo que está en disputa una cosa mucho más compleja, dura. Es la emergencia del fascismo como sentido de la realidad, digamos, en donde si seguimos aceptando que las corporaciones son porque son y eso es lo único que tenemos que hacer, pues creo que estamos equivocando también la verdadera potencia de la literatura y del arte y de la creación. Es que, mira que esto es una cosa que venimos discutiendo mucho en los últimos tiempos con mi pareja, con Luciana Cadaya, y es que Enrique Dussel, uh-huh. Tuvo una intuición muy, muy importante en determinado momento, y es que él se dio cuenta de que todo el análisis de Marx estaba completamente armado a partir de una cantidad de metáforas teológicas. Y básicamente la tesis de Dussel es muy fuerte. La tesis Dussel lo que dice es, es que Marx utiliza metáforas teológicas porque está analizando una religión. El capitalismo es y funciona como una religión. Y una religión tanto más efectiva en la medida en que se presenta como una no religión. Lo que yo veo en los ojos de una persona como, no sé, voy a poner un ejemplo, Alejandro Gaviria, o estos liberales que parecen como la encarnación de la sensatez, es un fuego religioso. Esa gente cree en unos dioses y no lo sabe. Esa gente practica una religión. Y esas religiones, como bien lo enseñó Marx, exigen sacrificios. Ahora, ¿por qué es tan importante el arte y la literatura a partir de ese diagnóstico? Porque el arte y la literatura tienen efectos precisamente a nivel espiritual y religioso. Es decir, lo que yo creo que estamos afrontando en este momento humanamente
no es una crisis del sistema económico, no es lo que suelen decir de la emergencia. Pues sí, es un síntoma la emergencia, o digamos no la emergencia, porque ese fascismo siempre ha estado, ese fascismo siempre ha estado allí. Sí, pero digamos que conchavado además con las estructuras liberales, completamente escondido, a veces subsumido, los metían no guardaban al monstruo en el sótano para que no saliera, y ahora sencillamente pues salió, pero eso es un síntoma de algo mucho más profundo y es una crisis religiosa. Yo creo que la humanidad está pasando por una crisis religiosa, porque el capitalismo es la religión en la que vivimos y es el capitalismo el que está entrando por enésima vez en una crisis de la que espero que ojalá no se recupere, ¿no? Entonces, y en eso el papel del arte es fundamental. Y por eso me parece tan importante que los artistas cobren conciencia de cómo los aparatos corporativos instrumentalizan muchas veces energías completamente insurgentes, hermosas, lindas, con las que yo, por supuesto, tengo toda la afinidad. Pero, y en gran medida está pasando con muchas de las literaturas que hoy parecen súper, o que se venden como literaturas rebeldes o contestatarias. Esa era la discusión que tenías con Gabriela un poco, ¿no? Claro, esa es la discusión que tengo en público y en privado con personas como Gabriela, que yo les digo, ustedes en gran medida están siendo cómplices del aparato de legitimación corporativo con la creencia de que forman parte de la gran rebeldía, cuando es una rebeldía completamente domesticada en muchos sentidos, en otros sentidos no, porque siempre obviamente al sistema se le escapan cosas. Yo valoro un montón el trabajo como de agitación y de activismo que hace Gabriela, por ejemplo, para poner un ejemplo, que estamos cercano, pues, y es una amiga. Me parece que ella es valiente y eso yo lo valoro un montón, pero yo creo que en muchos sentidos ella pacta con ese aparato de legitimación, y le pasa a un montón de compañeros, compañeres y compañeras, todos, que están completamente felices con la manera en la que el mercado los mima. Todos no en el sentido porque después dice, ay, dijo todos, sí, no, todos yo mismo, quiero decir, es decir, solo encuentra uno el límite de lo corporativo cuando lo encuentra, y cuando lo encuentra, como en mi caso, entonces pues se tiene que ir. Sí. E irse quiere decir irse, no quiere decir algún día te volveremos a aceptar. Sí. Y eso hay que saberlo también, porque es ahí donde está la disputa, ¿no? Por supuesto. Ahora, con esto no estoy asumiendo en ningún momento, siempre cuando uno hace estas críticas, la gente cree que uno está haciendo esto desde un lugar de pureza. Exacto, no es absoluto. Yo a duras penas logro sacar la cabeza en medio de mis contradicciones también, pero es desde ese mismo lugar de contradicciones, porque no hay otro más, desde donde me toca pensar y tratar de hacer diagnósticos y actuar. Pensemos desde la paradoja, que creo que es lo que te gusta de Gómez Dávila tanto también. Pero por supuesto, es pensar desde ese lugar de conflicto, desde ese magma paradojal que nos habita completamente a todos. O sea, la paradoja las tenemos acá, las contradicciones las tenemos acá, y yo creo que el desafío, pero al mismo tiempo lo hermoso, es ver cómo yo produzco luz desde esa contradicción, ¿no? Vida y luz desde esa contradicción, no muerte o complicidad con los poderes que detentan la muerte. Es cómo carajo hago desde mis contradicciones para arrojar algo de luz y vida, y cómo colaboro en esta guerra religiosa en la que estamos metidos. Entonces yo creo que lo has hecho a través de tus novelas, de Ornamento, de Los Estratos, del Diablo de las Provincias, y de tantas y tantos otros, de tus ensayos, de tus textos y de tus aproximaciones comunitarias, porque también trabajas como maestro, como profesor, vives en el Cauca, hablas con otra gente, caminas con otra gente y hablas con las tradiciones de tus padres, de tus abuelos, de la gente que le ha apostado a este país en un camino también de resistencia, de decir esto no es un sentido común único. Y eso, pues yo creo que te lo quería agradecer en público, y por eso quería que tuviéramos esta conversación, que espero que haga parte de muchas otras. No, gracias a vos, Juancho, y yo feliz de conversar siempre con vos, en cámara o fuera de cámara. A ustedes gracias. Léanse este libro, Peregrino Transparente. Esta conversación no fue sobre este libro, pero también fue sobre este libro. Un libro nos puede abrir todos los libros, y creo que esa es también la lección de que no demos como por sentado lo que se supone es la literatura escrita en un lugar que todavía estamos intentando imaginar, un lugar
que a veces no existe, llamado Colombia. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Chao.